Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Bien, 7:38 de la mañana y a esta hora nos acompaña el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Y es que hemos visto cómo a lo largo de estas 2 semanas se ha estado modificando las reformas electorales en la Asamblea Nacional. Hemos visto detalles a favor, detalles en contra, pero los que defienden esta ley o su proponente asegura que ha sido por culpa prácticamente del Tribunal Electoral y sus decretos. Buenos días, magistrado, para que nos explique un poco ese tema desde el punto de vista, obviamente, del Tribunal Electoral y en qué consisten estos decretos que da a conocer el tribunal durante o antes que lleguen las elecciones generales de mayo de 2024. Muy buenos días. Mire, el tema que está en debate en estos momentos en la Asamblea Nacional es la modificación de una norma que fue anteriormente aprobada por la Asamblea Nacional, de acuerdo con la cual los partidos políticos pueden postular mediante una alianza un candidato a diputado y los votos de ese candidato se cuentan en los dos partidos políticos que lo hayan postulado. Cuando esa norma existe desde antes y el Tribunal Electoral interpretó en un decreto que redactó al efecto, haciendo uso de sus potestades constitucionales, que eso podía incluir hasta 2 diputados podían salir en un caso como ese, pero la norma dice específicamente que es uno solo. Los diputados que en alianza pueden estar pueden concurrir a una elección en un circuito plurinominal. Entonces la Asamblea Nacional, no contenta con esa interpretación, que dicho sea de paso, le sirvió para que varios diputados llegaran por esa vía a la Asamblea Nacional, pero ahora no está satisfecha con eso. Ha dispuesto que solamente se pueden postular 2 diputados. Hasta ahora la ley dice 1, solamente 1. El tribunal interpretó que era 1 por cada partido. Bueno, ahora la Asamblea Nacional está interpretando que está, proponiendo una modificación que dice que son 2 diputados como máximo, lo cual lleva el riesgo de que, siguiendo la misma interpretación del Tribunal Electoral, entonces sean 2 diputados por partido. Hay que leer muy bien esa redacción para que no se vaya a prestar a que tengamos ahora 4 diputados en las mismas circunstancias. Eso es lo que está en discusión en este momento en la Asamblea Nacional. Así es. Con precisión, digamos. Claro, es lo que han explicado ustedes. Ellos mantuvieron en los diputados una reunión con el Tribunal Electoral el pasado viernes. Ellos aseguran que llegaron a un consenso, pero ayer vemos que ya se había aprobado el segundo debate y volvieron a bajarlo a segundo debate para realizar nuevas modificaciones para entonces discutir nuevamente discutir esta ley, este proyecto de ley en tercer debate. Los cambios que se realizaron van de la mano con lo que se estableció en esa reunión con el Tribunal Electoral. Bueno, yo no estuve en esa reunión y no le puedo decir. No sé qué se pudo haber acordado con el Tribunal Electoral. Lo que sí le quiero decir es que un proceso electoral ya comenzado, porque este se inició desde el 1 de junio del año 2022. Fue en ese momento que el Tribunal Electoral hizo la convocatoria, pero además fue a partir de ese momento que comenzaron a
permitirse la recolección de firmas en apoyo a candidatos independientes a elección de diputados y de otros cargos públicos también. De manera que a los candidatos independientes, sin embargo, no les está permitido, no, vuelvo a decirlo, no les está permitido hacer alianzas de este tipo. Entonces, está en una situación diferente. Esta fórmula que está aprobando la Asamblea Nacional permitiría que los votos dados a un partido político que tenga alianza con otro partido político se cuenten varias veces. Y yo interpreto que eso es totalmente inconstitucional, por lo que señala el artículo 136 de la Constitución de la República, que dispone que el voto es libre, universal, secreto, directo e igual. Y al no ser igual este voto, porque el voto se cuenta primero para el cociente o medio cociente y luego para cada uno de los candidatos, entonces el voto se cuenta 3 veces. Y de esa manera no creo que pueda ser considerado como igual que un voto, por ejemplo, depositado a favor de un candidato por libre postulación. Los diputados que están en contra de este proyecto de ley han manifestado que, obviamente, el tema de los tiempos, que usted manifestado que también está de acuerdo en ese punto, que no es el momento, y también aseguran que es un traje a la medida para el Partido Revolucionario Democrático, quien es pues quien hizo esta propuesta en la Asamblea Nacional. ¿Considera usted que de aprobarse estas modificaciones a la reforma del Código Electoral beneficiaría directamente al Partido Revolucionario Democrático? Por supuesto que creo que lo beneficiaría, pero aún más yo no he visto, desgraciadamente, entre nuestros diputados mucha voluntad de servir a la nación, sino más bien de acceder a estas posiciones importantes en la organización del Estado para aprovecharse de esos cargos para su propio beneficio. Y desde ese punto de vista se desnaturaliza el propósito que tiene un sistema democrático en el que el pueblo tiene la oportunidad de votar para elegir a otros representantes suyos, o sea, del propio pueblo, en los cargos públicos para servir al pueblo. Pero cuando llegan a estas posiciones y comienzan a tratar de obtener beneficios para sí mismos, ese propósito se desvirtúa totalmente. Este tema ya le correspondería al Ejecutivo entonces ver si lo aprueba o no lo aprueba cuando ya se pone el tercer debate en la Asamblea Nacional, obviamente, porque el Tribunal Electoral no podría hacer más nada, ¿o me equivoco? El Tribunal Electoral no puede hacer nada desde el punto de vista constitucional, solamente reglamentar lo que de allí salga, siempre que haya sido aprobado con su firma por el presidente de la República. El presidente de la República tiene entonces 2 opciones. Él puede decidir que se abstiene de firmar el proyecto de ley por considerarlo inconveniente o por considerarlo inexequible. Inexequible quiere decir precisamente esto que le acabo de mencionar, que esté en contra de la Constitución de la República. En ese caso, si él se abstiene de firmar el proyecto por inexequible y el proyecto regresa a la Asamblea, entonces en la Asamblea tienen la posibilidad, de acuerdo también con la Constitución siempre, de volver a aprobar ese mismo proyecto y entonces, como fue objetado por inexequible, por considerarse que estaba en contra de la Constitución, él mismo debe ser enviado a la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene la responsabilidad fundamental para la interpretación de la custodia y guarda de la Constitución, para que diga si efectivamente atenta o no contra el texto constitucional. Y lo que diga la Corte Suprema de Justicia es lo que se va a hacer. En estos momentos en que en Panamá tenemos una situación tan un poco, por decirlo menos, opaca
pero incluso confusa cuando hay denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, denuncias contra diputados de la Asamblea Nacional. Si se levantara este veto, pues seguramente que ya los pareceres políticos van a estar fermentando este caldo y no necesariamente se va a ver, aunque puede que sí sea así, que las decisiones de los órganos del Estado están siendo objetivas y transparentes y no están ladeadas o influidas por intereses políticos, que es lo deseable que quede distante de toda esta discusión. Aprovechando que lo tenemos aquí, que usted es un ex magistrado del Tribunal Electoral, porque el proponente de este proyecto de ley, el diputado Torres, ha ido diciendo durante todas las semanas, con afirmaciones, que esto lo están realizando, estos cambios lo están haciendo para blindarse, para que el Tribunal Electoral no haga cambios, para que el tribunal, porque, o sea, dejando entrever que el Tribunal Electoral es el que está fallando, en este caso, a través de los decretos. Y sería importante que usted explicara este tipo de decretos que se emite, o que emite el Tribunal Electoral, que yo tengo entendido que es algo que han hecho siempre, que no es algo nuevo y que no es precisamente como lo plantean para beneficiar a uno o a otra persona. Bueno, el artículo 143 de la Constitución establece que el Tribunal Electoral tiene la potestad privativa, y esa es la palabra que utiliza, es decir, que excluye a todo otro órgano del Estado de interpretar las normas o las leyes de carácter electoral. De manera que cuando la Asamblea Nacional dicta una ley, quien entra a considerar cuál es el alcance de esa ley y en este caso incluso cómo se aplica, porque el Tribunal Electoral es también el rector de los procesos electorales, es precisamente el Tribunal Electoral. Y eso no es nada nuevo. Este tipo de facultades del Tribunal Electoral vienen desde que se instituyó el Tribunal Electoral por allá por 1957, cuando estábamos bajo la presidencia del arquitecto Ernesto de la Guardia, que fue quien promovió que hubiera un organismo electoral de carácter permanente en Panamá. Yo creo que en esta oportunidad, lo que está ocurriendo en este momento es que la Asamblea Nacional quiere hacer prevalecer su criterio por encima del Tribunal Electoral, a quien la Constitución también le otorga la facultad también de carácter expreso en la Constitución, porque así lo dice el artículo 142, de ser el responsable de garantizar la libertad, la libertad, eficacia y transparencia y honradez del sufragio popular. De manera que la Asamblea tiene la potestad de hacer las leyes, pero el Tribunal Electoral es el que tiene que aplicarlas e interpretarlas. Excelente, muchísimas gracias a Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, por darnos un poco más de luces también en este tema para entender qué es lo que está pasando y cómo se analiza entonces por parte de un ex magistrado. Que tenga excelente día. Buenos días.